Bienvenidas a todas, a todes, a todos, como se dice ahora. Bienvenidos. Acá estamos otra vez con Lía Merce. Yo digo otra vez porque el año pasado nos dio un curso, un encuentro de 4 clases sobre haiku, referido a las mujeres y el haiku. Y hoy nos convoca con un tema como muy desafiante y curioso, que en donde se pregunta y nos pregunta. ¿El haiku habla solamente de las estaciones, primavera, otoño, verano? ¿Habla solamente de la naturaleza, de los lagos, los bosques, los ríos, el monte Fuji? ¿O hay algún tema más que tome los haiku? ¿O hay temas que están prohibidos, que son excluyentes? Bueno, hoy nos encontramos con Lía, que desde 1997 al 2000 integró el grupo Seibu de poesía haiku con Lidia Miyakawa. Ha escrito muchos poemas con este estilo y sus poemas están incluidos en distintos libros, en distintas antologías. Una cosa muy interesante que estaba charlando hace un ratito es que coordinó talleres de haiku para niños, para adultos mayores y para actores de teatro espontáneo. Ustedes saben que en Japón, haiku es un estilo de poesía en donde participan muchísimo los hombres, los adultos mayores, los hombres. Es decir, que el género varonil no tiene ningún problema en integrarse a través de la escritura del haiku. Bueno, en este caso, Lía, no solamente con adultos mayores y con actores, sino que me imagino que esto de teatro espontáneo hizo muchas más cosas más interesantes, que combinó más cosas interesantes. Pero le pregunté, mientras estábamos esperando que ustedes llegaran, que yo tomé, tengo un librito que se llama El libro de las preguntas de Pablo Neruda. Y él escribe poemas muy cortitos que son preguntas, ¿sí? Por eso se llama así. Y hay una pregunta que a mí me interesó, no solamente me interesó, sino que, como es el haiku, leerlo y ver la imagen y quedarme viendo esa imagen fija durante un rato, me produce una profunda tristeza, porque la pregunta dice así: ¿hay algo más triste que un tren parado bajo la lluvia? Entonces yo me imagino una tarde de invierno gris, en el medio de las vías, un vagón o una locomotora vieja con algunos vagones parados con la lluvia, y realmente me parece una imagen tristísima. Entonces le quería preguntar a Lía, no, esto no tiene la medida de un haiku, pero ¿vos pensás, Lía, que es un haiku esto? No, yo lo que pienso es que tiene el espíritu, ¿no es cierto? Esa tristeza de las cosas, del tiempo que pasa, una tristeza como flotante que hay en, en el haiku. Yo creo que es eso. Tal vez lo que hace que no sea un haiku es la pregunta, o sea, el razonamiento, el modo de plantearlo. Eso es lo que le quita un poco de valor como haiku, digamos. Habría que plantearlo de otra manera, tal vez, ¿no? Claro, Pero yo creo que sí, que tiene el espíritu, que es esa tristeza de las cosas que claro, pasan, de la transitoriedad también, ¿no? sí, Es sí, eso. sí. Sí, sí. Bueno, Así que en ese pero sentido sí tiene ese espíritu. Ahora, bueno, habría que pulirlo un poco. sí. Así es. Pero antes de darle la palabra a Lía, quiero recordar algo que nos dijo en el curso anterior sobre haiku, cuando nos vio. De pronto apareció, como ustedes ven en pantalla,
frascos, detrás del día había frascos de cocina, cosas que no tenían nada que ver con una biblioteca, ¿no? Entonces el día lo destacó y dijo, da más prestigio poner atrás una biblioteca. Dice, pero para mí la escritura, el haiku, es una cosa tan cotidiana y tan simple, simple con mucha elaboración, ¿no? Tan simple, dice, que a mí me gusta que se vea la cocina del haiku, la cocina de su casa, es decir, que es algo bueno mostrar cómo uno hace las cosas, ¿no? Mostrar la cocina, que no hay ningún misterio. Entonces, bueno, con esta presentación así tan original desde su cocina, Lia Mersch nos va a contar cómo es esto del haiku y de los temas, si hay temas prohibidos. Adelante, Lia. Bueno, ¿va a ser el MasterChef? Esto será el MasterChef. Bueno, buenas tardes, buena tarde, noche a todas, a todos. Feliz solsticio de invierno para todos y todas. Y no se olviden que mañana empieza a crecer la luz. ¿eh? Vamos a ver un poquito de contextualización, que es lo que hago siempre para que las cosas se entiendan mejor. Algunos ya lo sabrán y otros para otros será novedoso, así que vamos a contextualizar un poquito. Ustedes saben que el haiku llegó a Japón desde la China, envuelto en otra forma poética, que se llama tanka o waka. Llegó en el siglo VI de nuestra era, junto con un bagaje cultural muy grande que llegó de la China a Japón. Y esta poesía, esta forma poética, tenía una estrofa de 17 sílabas, 5 en la primera, 7 en la segunda y 5 en la tercera, y 2 líneas más de 7 sílabas. Bueno, pasó el tiempo, todo esto está envuelto en una bruma, no tenemos fechas precisas, no sabemos quién, ni quiénes, ni en qué circunstancia, ni cómo. Con el tiempo, esta primera estrofa, que se llamó Hoku, fue desglosada de la otra forma poética y se convirtió en una forma en sí misma, una forma propia de Japón, que ya no es de la China. O sea, en la China no hay haiku. Una forma no solo de Japón, la forma de poesía popular, la poesía del pueblo japonés. Esto pasó a lo largo de los siglos. En el siglo XV, hablamos del siglo VI, en el siglo XV tenemos ya algún poeta que trasciende. En el siglo XII ya se empezaba a vislumbrar, un poquito a ver esta primera estrofa como algo singular. En el siglo XII, 6 siglos después, en el siglo XV tenemos algunos nombres. Bueno, la poesía que llegó de la China fue una poesía cortesana, una poesía exquisita que cultivaban los nobles en la corte imperial. La gente culta hablaba de la belleza de la naturaleza, era una poesía muy exquisita, como dije, y hablaba del amor. Era la costumbre que el amante le enviara a la amada, la mañana después de haber pasado la noche juntos, le mandara un poema que se llamaba El poema de la mañana. Y era uno de estos poemas lo que enviaba. Y la amada escribía a su vez un poema y le contestaba. O sea que el amor era lo que se expresaba en estos poemas y además el canto a la belleza
de la naturaleza en todas sus expresiones a lo largo del año. Por eso es también que cuando esta primera estrofa se desprende, la desprenden, la transforman en otra cosa, también va a tener como tema la naturaleza. Pero ahora vamos a ver qué otras cosas pasaron. Esta pequeña estrofa salió de la corte. Entonces empezaron a escribirla los monjes, los samuráis, empezaron a escribirla los comerciantes, las amas de casa. Llegó a todas las clases sociales y en ese transcurrir también se fue vulgarizando la temática. Entonces llegó un momento que esta primera estrofa, que se llama Ojoku, se volvió muy vulgar y llegó a niveles muy bajos, hasta que conviviendo, ¿no? Los distintos niveles, o sea, había gente que escribía los poemas muy bellos y otros que escribían vulgaridades. En el siglo XVII aparecen dos autores que son muy importantes y que son los que le van a dar la forma acabada al haiku. Uno es Onitsura, que fue un gran poeta, que tenía una escuela, que tenía discípulos y que escribía utilizando recursos literarios como usamos nosotros, metáforas, imágenes. Era una escritura un poco barroca, digamos, un poco cargada. Y aparece contemporáneamente también Bayó. Ustedes habrán visto muchas veces que se dice que Bayó fue el padre del haiku, pero no fue el padre. No sabemos quién fue el padre del haiku. Lo que hizo Bayó fue llevar el haiku a su máxima expresión literaria y a su mayor profundidad espiritual. Bayó era de una familia de samuráis, un hombre muy culto, que sabía chino y conocía a los poetas clásicos chinos, y que un día renunció a todo y se convirtió en un monje peregrino. Entonces, todo ese bagaje de su vida, él lo traslada a su poesía. Entonces, escribe una poesía de altísimo valor estético, de una gran profundidad espiritual y de una enorme sencillez, muy despojada. Él no usa ningún recurso. Lo que hace es tomar la experiencia, la sensación del momento, eso que entra por el cuerpo, por los sentidos, y que va al corazón y del corazón a la mano, que escribe, y que se convierte esa mano en lo que señala algo para que otro lo vea y también sienta. Entonces, Bayó se convierte en el modelo del escritor de haiku, del haijin. Una persona que vive con absoluta sencillez y que está despojada y que habla con sencillez y que con sencillez extrae la poesía del instante, nada más, y la transmite. Y para escribir haiku también hay que ser un poco peregrino, ¿no? Hay que enamorarse del mundo y hay que andar por ahí. Si uno vive recluido, no sé, en un piso, en algún lugar, en Puerto Madero, un poco difícil, ¿eh? Hay que salir un poco y andar por el mundo para encontrarse con la vida, que es lo que el haiku muestra, la vida misma en un instante. Capta eso. Bueno, así quedó. Entonces la escuela de Bayó predominó sobre esa otra escuela un poco más cargada, un poco más rebuscada, y lo que predominó fue eso como modelo. Es lo que seguimos teniendo como modelo de lo que un haiku debe ser y lo que debe ser un escritor de haiku también. Aunque ha pasado el tiempo, pero hay cosas
Hay cosas que se han agregado, que se han modificado, pero hay cosas que perduran. Así que desde que llegó aquella forma poética de la China en el siglo VI, llegamos al siglo XVII, que es cuando toma su forma acabada. Y todas esas vulgaridades a las que se había caído, en las que se había caído, quedaron recluidas a una forma que llamamos Senryu, que es un haiku muy explícito, que no tiene profundidad, en el que se puede hablar de amor, se puede hablar también de humor, se puede hacer reír, se puede ironizar. Hasta he leído algunos Senryu con críticas políticas. Bueno, todo eso queda relegado a esa forma, que es una forma que no tiene profundidad ni tampoco altura, es muy explícita. Bueno, entonces vimos todo esto y el haiku entonces va a hablar de una experiencia de un instante y va a hablar también de la fragilidad. Dijimos que Bayó se hizo monje, se hizo austero, y el que escribe haiku es una persona despojada, que está desnuda ante el universo, que mira como mira un niño, aunque sea un adulto, y que está asombrado ante el misterio, ante lo inexplicable, y ante esa fragilidad y esa fugacidad de la vida, de la que él también es parte. Está despojado ante las leyes del universo como está la naturaleza. Por eso también es que tradicionalmente el haiku habla de la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos muestra el paso del tiempo, la fugacidad, la fragilidad de la vida y ese misterio insondable que por más que la ciencia avanza y avanza, descubre un misterio y se le abren otros más, y hay algo que los hombres creo que nunca vamos a poder saber del todo, ¿no? Cuando salimos afuera de noche y miramos el cielo, la inmensidad nos sobrecoge. Así que bueno, ese es el tema tradicional del haiku, la naturaleza, por todas estas razones. Y en la época clásica era de rigor el uso de una palabra que en japonés se dice kigo, que quiere decir palabra de estación, que era una palabra que ponía en situación al lector de en qué estación del año estamos. Puede ser nombrar la estación o nombrar algo que identificamos con la estación, o el tema mismo del poema va a ser algo que identificamos con la estación. También tenemos que recordar un episodio histórico. Y ahora vamos a leer algunos haiku, pero vamos a recordar un episodio histórico. Esperen que se me mezclaron los papeles. Aquí está. En Japón hubo 5 siglos de guerras civiles. Guerras, periodos de paz, donde predominó un clan, eran los señores feudales los que luchaban, ¿no?, entre sí. Entonces tenemos guerras, periodos de paz, otra vez peleas, otra vez periodos de paz. 500 años de guerras civiles. En el año 1600 toma el poder el clan Tokugawa, que fue el que triunfó en ese periodo, y bueno, comienza otro periodo de paz. Hablamos de una paz impuesta siempre, ¿no? Porque es un poder dictatorial y tienen las tropas, los samuráis que apoyan este poder.
En el año 1638, o sea, 40 años de dominio de este clan, se produce la derrota definitiva de los cristianos. Los cristianos habían llegado a Japón en 1596. Llegaron después de un naufragio de un buque portugués. Cuando volvieron los portugueses, que eran grandes navegantes y comerciantes, volvieron a Japón porque aprendieron por dónde ir, volvieron con los jesuitas. Y ahí llegó el cristianismo a Japón. Pero aunque en un comienzo fueron aceptados, después los cristianos fueron perseguidos y terminaron siendo un grupo de una religión clandestina. Este poder feudal consideró, una vez que se produjo la derrota de los cristianos en la batalla de la fortaleza de Shimabara, consideraron que era conveniente cerrar el Japón porque podían venir otras fuerzas extranjeras a pretender cambiar sus costumbres y su cultura, y con tal vez planteos económicos que serían perjudiciales para ellos. Entonces se produjo lo que se llama Sakoku, que es el cierre del Japón a todo contacto, incluso con la cultura madre de la China, durante 250 años. Ustedes echen un vistazo a la historia y piensen qué pasó en el mundo entre 1638, más o menos 39, hasta 1868, en que Japón se occidentalizó. ¿Qué pasó en esos 250 años de clausura en que Japón permaneció en un limbo con las costumbres, todo congelado, como si dejáramos fija una película, dentro de una paz impuesta, ¿no? Una especie de paz romana, donde si se portaban bien no pasaba nada. Bueno, en ese periodo del Sakoku vivieron los grandes maestros del haiku japonés, Basho, Buzón, Isa, las mujeres, Chiyo, Enomoto Seifu, ¿no? Que eran mujeres. Ellos vivieron en esa época. No nacieron, vivieron y murieron en un país clausurado y no conocieron otra cosa que el Japón de su época, que fue una época de 250 años. Así que tenemos que entender que también que toda la forma esa final que tomó el haiku, tan elevada, tan profunda, continuó siempre con los matices que le da la personalidad de cada escritor, pero continuó intacta hasta el final, cuando Japón se occidentalizó. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta también, porque después empiezan a aparecer algunos matices que va introduciendo el contacto con otras culturas, ¿no? El contacto también con la literatura de otros países, y lo que va pasando cuando el haiku sale de Japón y empieza a viajar por el mundo y empieza a hacerse ciudadano del mundo, de un mundo muy diferente. Ahora, hay algunos temas que están prohibidos, están y estarán prohibidos en el haiku. Son aquellas cosas que tienen que ver con la intelectualización, con la elaboración intelectual. Por ejemplo, un haiku nunca habla de filosofía, nunca. Cuando ustedes se encuentren haiku con pretensiones de sabiduría, no, descarten, no sigan, no sirve.
Un haiku no habla de religión, tampoco. Y dentro de la filosofía no habla de la ética, porque nosotros hablamos de la vida tal cual es. Si hablamos de la naturaleza no tiene bien ni mal, es inocente absolutamente, está sujeta a las leyes del universo. Así que en el haiku el zorro no es astuto, ¿eh? Ni la paloma es cándida, tampoco. La paloma es paloma y el zorro es zorro. Y tampoco vamos a hablar de religión, no porque las consideremos algo malo, sino porque la religión, todas las religiones, son búsquedas del hombre para explicar el misterio, para buscar una trascendencia, para buscarle un sentido a la vida, para, no sé, llevar una vida más humana, más de hermanos, ¿no? Y todo eso es una elaboración del hombre, no es lo que está afuera, no es la naturaleza tal como es, ¿eh? Son cosas que nosotros agregamos y proyectamos en la vida. Por eso tampoco se habla de religión. Y miren, les voy a leer un haiku. Ustedes no digan nada que yo les voy a leer este haiku, ¿eh? Guárdenme el secreto. Este haiku lo escribió una persona y está publicado en un libro, pero yo voy a decir el pecado, pero no el pecador. Dice, siempre en los muelles son más las despedidas que los regresos. Siempre en los muelles son más las despedidas que los regresos. Bueno, esto tiene 17 sílabas, es lo único que tiene de un haiku. Primero, es todo un razonamiento. Acá no hay una experiencia con la realidad, ¿no? Algo que me entró por los sentidos, que me llegó al corazón y movió mis emociones, y me lleva a mí como si estuviera poseída a tener que escribirlo para que otro también lo viva. No. Esto es una elaboración intelectual. Y dice siempre, acá ya está listo. En el haiku no hay siempre, hay ahora, hay instante, hay un momento que enseguida pasa. Hay una flor que está ahora y en un rato está marchita. Hay un pájaro que se posó y en 2 segundos se voló. Es eso, es algo siempre transitorio. Así que esto de siempre ya está, ahí ya se terminó todo. Y además son más estas cosas que las otras, o sea, hay una comparación y hay una pretensión de que esto parezca algo muy sabio, cuando en realidad no es nada, es un razonamiento que tampoco tiene demasiado interés. Bueno, de esto no se habla en el haiku, ni se habló, ni se habla, ni se hablará, porque es como darle una estocada en el corazón, ¿eh? Nada, nada de esto. Bien, pero después vamos a ver que hay cositas que fueron cambiando, otras que sí, que tienen un sentido, que tienen una razón de haber sido introducidas. Bueno, vamos a ver entonces algunos poemas con kigo, o sea, con palabra estacional. Y los que vamos a leer son todos de los maestros, de Bayó, de Buzón, de Chillo, que les dije es una mujer, que el año pasado la nombramos, a Chillo, uno de Isa y uno de Shiki. Shiki ya no es de la época de la clausura. Shiki vivió en los umbrales del siglo XX y fue el gran maestro de la modernidad del haiku, de la apertura a un haiku nuevo, renovado, después de la occidentalización. Shiki fue un hombre de la occidentalización,
muy japonés, pero ya con conocimientos de otro mundo, ¿no? Donde él ya nació en otro mundo. Bueno, pero les leo de esto, de este autor también, para que vean que el Kigo, esto que era de rigor, no dejó de usarse. O sea, hoy también escribimos con Kigo, pero ahora a veces utilizamos la palabra estacional y a veces no. Es optativo, no es riguroso. No es que si yo no uso una palabra estacional, mi haiku no sirve. No es así. Por eso incluyo a este autor, que ya es más moderno, y también les voy a leer un haiku de una autora polaca, que también es un haiku nuevo, escrito ahora en estos últimos años. Bueno, vamos a ver qué dice Bayó. Sobre la rama seca, un cuervo se ha posado, tarde de otoño. Sobre la rama seca, un cuervo se ha posado, tarde de otoño. Este haiku es maravilloso porque utiliza aquí Bayó un recurso del que él era un maestro, que es el contraste de tono sobre tono. Ustedes imagínense esto en una foto en blanco y negro, en tonos de gris. El cuervo es negro, la rama seca es muy oscura y la tarde de otoño seguramente debe ser una tarde gris. Es tono sobre tono, todos neutros. Y tenemos el Kigo, dice otoño, y una rama seca. Sabemos que estamos en esa estación. Bueno, otro, de buzón, otro maestro. Línea de gansos en vuelo. Al pie de la colina, la luna puesta por sello. Línea de gansos en vuelo. Al pie de la colina, la luna puesta por sello. Los gansos están volando en línea y cuando uno los ve de lejos parecen una escritura. Buzón, además de poeta, era pintor. Entonces nos muestra un paisaje en que los gansos están volando y al pie de la colina está saliendo la luna, que está un poco roja porque obviamente está poniéndose el sol y está saliendo la luna. Y ustedes saben que en los cuadros de Sumier, los pintores firman y ponen su sello que lo mojan en una pasta roja. Así que la luna parece el sello de una pintura. Buzón era pintor y acá combinó las dos artes de las que era maestro. La luna es un Kigo de otoño. Así que podemos deducir, y además que los gansos están volando porque también están empezando una migración hacia otros territorios más cálidos. Hay mariposas por donde van las niñas, detrás, delante. Hay mariposas por donde van las niñas, detrás, delante. Esto dice Chillo, que es una mujer, y bueno, imaginamos que las niñas van caminando en medio de una nube de mariposas, así que seguramente es primavera. Una aclaración, acá no se pongan a contar sílabas, son traducciones, ¿no? Así que no, lo que se traduce es el sentido, no tenemos, no podemos traducir las sílabas, son idiomas muy diferentes. Con la nieve que se derrite, está el pueblo rebosante de niños. Con la nieve que se derrite, está el pueblo rebosante de niños, dice Isa, otro maestro, ya cercano al final
del cierre de Japón. Final del invierno, la última nieve, y la nieve se está por derretir y los chicos salieron todos juntos a jugar. ¿Y qué dice Shiki ya en tiempos más modernos? El tábano no se va de la sombrilla. ¡Cuánto calor! El tábano no se va de la sombrilla. ¡Cuánto calor! Bueno, estamos en verano, ¿no? Y Magda Banaskiewicz de Polonia, hace poquitos años, escribe: Otoño en el manzanar. El óvalo de un canasto marcado en la hierba. Otoño en el manzanar. El óvalo de un canasto marcado en la hierba. En esos países donde los inviernos son terribles y tan largos, la gente espera casi con desesperación que venga la luz y el sol. Imagínense cuántas manzanas habían cosechado que el canasto, que ya no está, se lo han llevado, dejó el óvalo de la base marcado en la hierba. La alegría de la gente. Y uno se imagina las manzanas rojas, jugosas, se imagina todo lo que van a hacer con las manzanas, pasteles, postres. Y el quigo es otoño, otoño en el manzanar, la cosecha. Bueno, así que como ven, la palabra de estación, que fue algo riguroso del haiku clásico, después sigue vigente, lo seguimos utilizando. Ahora, Japón se occidentalizó. Y el haiku salió de Japón, empezó a ser conocido en otros lugares, en otros países, de a poquito, cada vez más, y la gente empezó a cultivar este género en otros lugares. Y entonces ahora vamos a compartir unos haiku que no tienen kigo y que también están bien, pero que además hablan de otros lugares distantes de Japón. Así que vamos a compartir unos haiku de autores argentinos también. Y después un haiku de Eslovenia, muy actual, que fue escrito hace poco ahora durante la pandemia. Y otro haiku de Shiki también. Cuando un haiku no tiene kigo, se llama muki. Bueno, vamos a compartir un haiku de Liria Miyakawa. Antigua pava, los murmullos del monte en cada mate. Antigua pava, los murmullos del monte en cada mate. Liria es mi maestra, pero es hija de un padre japonés y una mamá europea. Escribe acá en la Argentina. Se formó con Tomichi Kubota, un inmigrante japonés que vino acá a la Argentina, que formó el primer grupo de haiku acá en la Argentina. El primer grupo, digamos, de gente con una formación que recibió de él, ¿no? Porque otros
Hay escritores muy conocidos, entre ellos Borges, que también escribieron haiku, pero no con ese tipo de formación. Entonces, Liria toma mate, porque es argentina, y habla de los murmullos del monte, de la selva, habla de algo que no está en Japón. Y acá no hay un kigo, porque uno toma mate todo el año. Así que ahora un haiku de Ángela Molina Alonso. El puente Alsina, pespunte del suburbio, la luna arriba. El puente Alsina, pespunte del suburbio, la luna arriba. El puente Alsina es de acá, es argentino, no está en Japón. Espía un gato la fiesta interminable de los gorriones. Espía un gato la fiesta interminable de los gorriones. Bueno, este haiku es de Carlos Spinelli, que tuve la fortuna de conocer, ya falleció Spinelli con muchos años. Spinelli fue amigo de Jorge Luis Borges, trabajó con él en la Biblioteca Nacional y era muy aficionado al haiku. Y bueno, gatos hay en todas partes y gorriones creo que también. ¿Ven? Son haiku que no tienen kigo, pueden suceder en cualquier momento. Y este haiku es de César Bianchi, que es también un poeta de haiku de la localidad de San Martín. Este haiku lo escribió hace mucho, está publicado en un libro de él. Pero miren si no es algo que tiene una actualidad increíble. Con la pandemia, con la cantidad de personas fallecidas, de personas que han perdido seres queridos y que han tenido que despedirse de maneras bastante insólitas. Mi buen amigo, apenas un humito del crematorio. Mi buen amigo, apenas un humito del crematorio. Y este otro es de Samo Kreutz, que es de Eslovenia, y es un haiku escrito hace muy poquito. Vidriera. La oferta especial del día, un arco iris. Vidriera. La oferta especial del día, un arco iris. No sé si ustedes vieron que en Europa los chicos durante la pandemia, en la época más a los comienzos, sobre todo cuando estaba todo más cerrado, los chicos dibujaban arcoíris con acuarelas, con crayones, con lo que tuvieran a mano para pintar en casa, los nenes chiquitos, y los pegaban en las ventanas. Y esta persona ha visto un arcoíris de esos pegado en una vidriera y dice, la oferta especial del día es un arcoíris. Es algo que ha pintado un niño. No tienen kigo estos haiku. Y acá leemos otro de Shiki, que leímos antes. Shiki murió muy joven, tenía poco más de 30 años y murió de tuberculosis. Y tiene varios haiku que están inspirados en sus internaciones. Apagada la luz, también del cuarto vecino, qué frío de noche. Apagada la luz, también del cuarto vecino, qué frío de noche. Y podríamos pensar que es de invierno este haiku porque habla del frío,
pero puede ser de cualquier momento, porque una persona que tiene tan deteriorada la salud puede sentir frío aún en verano. Así que no sabemos en qué momento ocurre esto, pero lo que sí tenemos es la sensación del frío, de la soledad, la tristeza y todo lo que inspira este haiku y la compasión. Eso es algo también que está siempre flotando en un haiku, porque cuando vemos que la vida es frágil y que todo es tan pasajero, eso también nos inspira compasión, sobre todo por los que sufren. Bueno, entonces acá vimos la naturaleza, vimos las palabras de estación, vimos cómo el haiku salió de Japón y entonces hay gente que habla del mate, habla del puente Alsina, habla de otras de cosas que pasan en Eslovenia o en Polonia, o en otros lugares, ¿no? Otras costumbres, otros escenarios de la naturaleza. Y vamos a ver, y vimos que no vamos a hablar de ninguna cosa que nos dé algún indicio de intelectualización, ¿eh? Esto es un tema prohibido siempre. Bueno, pero ahora vamos a ver un tema que también estaba prohibido y que empezó a aparecer. Dijimos que el Japón estuvo cerrado durante 250 años, ¿no? En 1853, vamos a hacer un poquito de historia para contextualizar, para que se entienda esto. En 1853 llegó a Japón, a un Japón que estaba cerrado, que solamente tenía contacto con la compañía de comercio de Holanda, que traía los buques de vela, obviamente, que traían mercadería de Europa y se llevaban mercadería de Japón, y que no tenían contacto con la población porque hasta les habían construido una isla artificial para que se hospedaran los marineros mientras hacían carga y descarga. O sea que no tenían, el pueblo japonés no tenía contacto con nadie. En 1853 llegó una escuadra norteamericana al mando del comodoro Matthew Perry. Ustedes imagínense un país que hace 250 años que está cerrado y de golpe aparece en el horizonte una escuadra de buques de una nación extranjera. Este señor Perry vino a presionar para que Japón firmara un tratado de comercio con Estados Unidos. Ahí empezó el proceso de la occidentalización, que generalmente se nos presenta como un cambio de ropa, ¿no? Como que, bueno, hasta hoy estuvimos así y ahora vamos a abrir las puertas y las ventanas porque tenemos ganas de cambiar un poco. La occidentalización de Japón fue un proceso muy largo que duró muchos años hasta que se resolvió y un proceso que produjo en la sociedad japonesa una herida profunda, porque Japón de golpe resolvió una cuestión que otros países han resuelto a lo largo de muchísimo tiempo, y eso produjo una herida social que todavía hoy tiene consecuencias. Bueno, apareció este comandante, este comodoro Perry, y ahí empezó el dilema interno en Japón, el dilema político entre los que querían abrir y los que no querían abrir. En el año 1868, o sea, 15 años después, seguía todo este proceso, se produce una guerra civil de la que prácticamente nadie habla, la guerra del dragón o la guerra Boshin,
que fue una guerra que duró un año. En esa guerra pelearon grupos de mujeres también, que eran mujeres de familias de samurái, que sabían manejar las armas y pelearon en favor de uno de los bandos. Los que pelearon en esa guerra civil, que fue la que finalmente resolvió el conflicto, fueron los señores feudales que apoyaban la restauración del poder del emperador, que en ese momento era como una corte de opereta, con sus samuráis que peleaban para ellos, y los señores feudales que eran partidarios de mantener el estado en que estaban. Todos tenían la misma formación, pero sucedió que a los que estaban a favor de la restauración del poder imperial y la consecuente occidentalización, recibieron armamentos de Estados Unidos, que eran armamentos más modernos que los otros no tenían. Estuvieron peleando durante un año, fue una guerra donde murieron muchas personas, pero bueno, finalmente estos tenían una superioridad técnica que hizo que ganaran la guerra. Y ahí sobrevino la occidentalización de Japón. Ascendió al trono el emperador con un nuevo poder y empezó a implementar una serie de reformas que no vamos ahora a señalar acá porque se nos va mucho tiempo, pero hay una que es muy interesante. A los templos budistas les retiraron el apoyo económico. Entonces muchos templos fueron cerrados porque no tenían modo de subsistir. Y el apoyo económico se le brindó a los templos shintoístas, o sea, la religión más antigua de Japón, que convive con el budismo paralelamente, y sobre todo a unas corrientes dentro del shintoísmo que eran fervorosamente nacionalistas. La política que se implementó fue la de crecimiento económico y crecimiento militar. ¿Qué hacían estos templos? Fueron inculcando en la población un nacionalismo cada vez más grande, cada vez más fuerte, y como en el shintoísmo dice que Japón fue creado por los dioses y el emperador es descendiente de los dioses. Entonces los japoneses empezaron a pensar cada vez más que eran invencibles. Esto se lo fueron inculcando desde el gobierno y desde los templos. En esta cuestión del progreso económico, empezó también a desarrollarse un periodo de expansión colonialista del Japón. En 1894 fue la primera guerra sino-japonesa, o sea, Japón invadió la China. En 1904 entraron en Rusia. Y lo que sucedió fue que estos países tenían conflictos internos que hicieron que Japón pudiera entrar y triunfar en esas movidas militares. Y eso fue reforzando esa idea de que eran invencibles. Después, en la Primera Guerra Mundial, intervinieron a favor de los aliados controlando el tránsito por el Pacífico. Y todo esto fue llevando poco a poco al desastre final de la Segunda Guerra Mundial. En el año 37 hubo una segunda guerra con China, de Japón. Y bueno, y finalmente desembocan en el desastre de la Segunda Guerra Mundial, donde se van a aliar al eje nazi-fascista y
bueno, ya sabemos todo cómo termina, con la bomba atómica y un desastre. Así que acá vamos a hablar de un tema que estaba prohibido, que es la guerra. En haiku no se podía hablar de la guerra. ¿Pero por qué no se podía hablar de la guerra? Porque los años en que Japón desarrolló sus artes en plenitud, que fueron esos 250 años de clausura, ¿quién iba a hablar de la guerra en un país con una paz forzosa, donde no había ninguna hipótesis de conflicto y nadie se iba a atrever, con un gobierno dictatorial apoyado por tropas de élite de esa época? ¿Quién se iba a atrever a hablar de la guerra? Porque aparte no había una guerra. Y el haiku habla de la realidad, ¿eh? Es lo que hace reflejar la vida. Pero bueno, ya vemos que la guerra entró y se empezó a escribir en Japón y en otras partes también. Cuando el haiku salió de Japón, con la occidentalización, las artes japonesas se empezaron a conocer en el mundo, de a poquito. Y entonces en otros países también se escribió sobre la guerra. Lo que pasa es que los haikus sobre la guerra no hablan del conflicto, no hablan de la lucha, hablan de la naturaleza rota, hablan de la tristeza, de lo que se destruye, y hablan de algún modo de la compasión que genera toda esa pérdida de vida, todo lo que se destruye. Vamos a leer algunos haiku de guerra. Este que les voy a leer es de Watanabe Hakusen, un poeta japonés. Nació en 1913, murió en 1969. Dice: en el fondo de un pasillo oscuro, la guerra estaba de pie. En el fondo de un pasillo oscuro, la guerra estaba de pie. Ahora vamos a compartir dos anónimos de Okinawa. Saben que en Okinawa se libró una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Okinawa. Okinawa es una isla que está muy al sur del archipiélago del Japón, ¿no? Y es una isla que tiene un clima subtropical. Y esa batalla, que duró 3 meses, se luchó mucho cuerpo a cuerpo en un ambiente selvático, boscoso. Murieron miles y miles de personas en la batalla de Okinawa, de la que también poco se habla, y ahí tienen todavía los norteamericanos una base, y la gente de Okinawa no se cansa de reclamar y reclamar al gobierno japonés que retiren esa base o que la reduzcan, y nadie los escucha, ni el gobierno japonés ni nadie. En Okinawa, las niñas jovencitas se tomaban de la mano, iban a los peñascos y se arrojaban al mar para suicidarse, para no caer en manos de los soldados norteamericanos. Les voy a leer 2 haiku que son anónimos, que fueron recopilados por Marcelo Carballal. Oh luna, ¿has visto el final de mi padre? Oh luna, ¿has visto el final de mi padre? Recordatorio de los caídos. Hacia adentro, pliego grullas. Recordatorio de los caídos. Hacia adentro, pliego
grullas. Ahora vamos a ver otro que escribió Julien Vaucans, que fue un poeta francés, que fue soldado en la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra más terrible de las dos guerras mundiales, porque también fue una guerra de trincheras, donde murió muchísima gente. Noche en un hueco del suelo, frente a un ejército inmenso, dos hombres. Noche en un hueco del suelo, frente a un ejército inmenso, dos hombres. Dos hombres solos que están en una trinchera, ¿no? Y los enemigos enfrente. Recuerden que estamos leyendo traducciones, ¿eh? No se pongan a contar sílabas porque no les va a salir la cuenta, o les va a salir mal la cuenta. Este haiku es de Ragna Begovic, de Serbia, que sufrió la guerra de los Balcanes, una guerra terrible del siglo XX. Primavera temprana. Sirenas de guerra han llegado en lugar de golondrinas. Primavera temprana. Sirenas de guerra han llegado en lugar de golondrinas. Ahora vamos a leer otro de un autor norteamericano, Amitabha Sagupta. Evidentemente es hijo de inmigrantes. Día del Padre. El cuerpo de su hijo recién llegado de Irak. Día del Padre. El cuerpo de su hijo recién llegado de Irak. ¿Se entiende, no? No vino el hijo, trajeron el cadáver de su hijo. Otro de Estados Unidos, también, Jerry Gill. Día de los Caídos. Una bandera por cada tumba. Son millones. Día de los Caídos. Una bandera por cada tumba. Son millones. Y este de un escocés, James Burns. Este autor nacido en 1972. Los otros que leí, el anterior es de 1940, nacido el autor. Este es más joven. 2 minutos de silencio. Los autos pasan susurrando. Hay cantos de pájaros por los altavoces. 2 minutos de silencio. Los autos pasan susurrando, cantos de pájaros por los altavoces. Y ahora les voy a compartir un poema de Martín Raninqueo, que nació en 1962 y es un excombatiente de las Islas Malvinas. Publicó un libro que se llama Haikus de la Guerra. Brusco es el viento que empuja a un soldado herido en el monte. Brusco es el viento que empuja a un soldado herido en el monte. Bueno, como ven, hay una antología que tiene como 400 páginas, una antología sobre haiku de la guerra, de todo el mundo. O sea que si ustedes echan un vistazo al siglo XX y al siglo XXI, no les van a alcanzar los dedos de las manos para contar las guerras y los conflictos que han durado años y años, ¿no? Como la guerra de los Balcanes, que se desarrolló en lo que era la antigua Yugoslavia, y que duró un montón de años, con focos que se encendían, se iban apagando y se encendía un foco en el otro país y así, y hubo violaciones a los derechos humanos, limpiezas étnicas, cosas terribles.
Los haikus de la guerra no hablan de la guerra, hablan de la naturaleza rota. Bueno, y ahora vamos a terminar con un poco más arriba, con otro tema que tampoco está permitido. Yo les dije que en los haikus no se habla de amor, ¿no? Que el amor es un tema que quedó exclusivamente para las composiciones de Tanka o Waka, ¿no? Esos poemas tan exquisitos que llegaron de la China. Y si no, si se habla de una manera un poco más llana, un poco más vulgar, lo podemos hacer en un senryu. Pero el haiku no habla de amor y tiene un sentido eso, porque el amor es algo que nos pasa a nosotros personalmente y eh, nosotros no hablamos de nosotros mismos en un haiku, estamos siempre detrás de la cámara, detrás de las cosas. Hablamos de lo que contemplamos y de aquello que desde afuera nos moviliza. ¿M? Entonces, bueno, hablar de amor es hablar de cosas personales y de eso no hablamos nunca en un haiku. Así que, por más que cada uno ve las cosas desde su lugar y desde su propia mirada, pero en realidad lo que hace el poeta de haiku es tratar de orientar la mirada del otro hacia algo, no hacia sí mismo. Y ese también es un motivo por el que no hablamos de historias de amor. Pero acá hay alguien que rompió el molde que nombramos el año pasado cuando hablamos de las mujeres, Suzuki Masayo, que es una escritora de haiku que nació en 1906 y murió en el año 2003. Suzuki Masayo dijo: he estado enamorada en todo tiempo. Ella nació en una hostería cerca del mar y tuvo una vida muy, muy dura porque su primer marido contrajo muchísimas deudas y se fue, abandonó el lugar y la dejó a ella con todo ese problema, desapareció, nunca más volvió. Su hermana mayor, que heredó a la muerte del padre la hostería, murió y a ella la obligaron finalmente a casarse con el cuñado. Bueno, fue una cosa terrible la juventud de esta mujer y a los 50 años ella abandonó todo, se hizo una valijita y se fue a Tokio sola. Y ahí logró inaugurar un bar que se hizo muy famoso, donde empezaron a ir personalidades y artistas con los que ella se relacionó toda la vida. Ella regenteó ese bar hasta los 90 años. O sea, poquitos años antes de morir, ella regenteó su bar y, bueno, tuvo varios maestros de haiku en Japón y publicó 7 libros de haiku, muchos de los cuales fueron premiados. En Japón fueron premiados. Fue una mujer muy reconocida como poeta. Y murió a los 96 años, estaba en un hogar de ancianos donde ella se retiró porque ya no podía seguir con su negocio. Pero ella en su haiku habla de sus amores. Y ella nunca dijo que no se podía explicar cómo podía ser que el haiku no hablara ni de amor ni de sexo. Yo les voy a leer algunos haiku de Suzuki Masayo. Salvo algún hombre, nunca he robado nada. Levanto la persiana de bambú. Salvo algún hombre, nunca he robado nada. Levanto la persiana de bambú. Un almohadón para el esposo que tomé prestado. Cielo nublado. Un almohadón para el esposo que tomé prestado. Cielo nublado.
Morir ahora juntos, me susurró al oído una noche de luciérnagas. Morir ahora juntos, me susurró al oído una noche de luciérnagas. Esta esposa infiel ha limpiado tu tumba con mucho esmero. Esta esposa infiel ha limpiado tu tumba con mucho esmero. Bueno, llegamos hasta acá. Como ven, algunos temas prohibidos se fueron abriendo camino, ¿eh? Así que, y esta escritora fue reconocida en Japón, porque uno podría decir, bueno, yo me pongo a escribir cualquier cosa, pero ella publicó muchos libros y fue premiada en Japón y fue reconocida. Así que tal vez abrió un camino, ¿no? Y también otra cosa que fue ingresando también, que lo vemos en los haiku japoneses, es que hay muchas palabras que se fueron introduciendo también porque hay cosas nuevas que se utilizan que en la época clásica no estaban, ¿no? Eh, Automóviles, los trenes, cosas, hasta, no sé, comidas, cosas que hoy en día, ropas diferentes, no sé, muchas cosas de uso cotidiano con las que los relacionamos que, que son, que no estaban antes y que a veces aparecen también ocasionalmente en los haikus. Así que bueno, hasta acá llegamos con todos estos temas, los temas tradicionales, los otros que se abrieron paso y esos que acuérdense, nunca, nunca hay que tocar, ¿eh? El haiku es un poema de la emoción y del instante. Nunca se olviden. Bueno, no Perdón, sé si me quieren preguntar algo. A ver, acá hay sí, muchas cositas. quería preguntarte, ¿puedo preguntar algo? Ah, sí, Quería, sí, quería preguntarle el nombre de la última poeta, la que sí, escribió sobre el amor. sí. Suzuki, Sí, Su con dos S y K, sí, y latina. sí, Masajo. Masa, Masajo, Masayo. muy bien, muchas gracias. Suzuki Masayo. Sí, Muy bien, gracias. sí, sí. Así Me que bueno, no sé, acá hay un montón de cosas que no he leído. sí, están en el... A ver qué dicen. Acá hay un montón. Escriban despacito. Pero me parece que no hay preguntas, Lía. Hay comentarios Sí. muy lindos sobre toda tu charla y gente que se ha Ah, tenido que mire, retirar, uno que se acá pone Sandra Pérez, no sé quién me preguntó, acá Sandra Pérez le escribió el nombre, Suzuki Masayo, acá está. Sí. Acá alguien, sí, lo escribió Sandra acá. Hola Sandra, gracias por venir. Mm, Hola Lía, un gusto oh, siempre escucharte. gracias, gracias, gracias por venir. Mirá, acá te vi por... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mm, em, Otra cosa que hoy que es el día del solsticio de invierno, una idea les dejo que a mí me ha servido mucho, que es, hoy que es el solsticio de invierno, es el día del Inti Raymi, ¿no? El día en que las culturas andinas celebran el año nuevo, el regreso de la luz. Por eso les dije, mañana la luz empieza a crecer. Eh, es interesante allegarse a la visión, a la cosmovisión de los pueblos originarios, de todos los pueblos originarios, de los andinos, de los mapuche, de los huichi, los toba, los guaraníes, eh, porque esa cosmovisión tiene tiene mucha relación con la cosmovisión japonesa también, con el modo de relacionarse con la naturaleza, una naturaleza que es fraterna, ¿no?
en la que no proyectamos otras cosas. Y es muy interesante, hay muchos puntos, si ustedes escuchan lo que dicen, por ejemplo, en la cultura aymara, van a ver que ese modo de relacionarse, de vivir en comunidad también, de relacionarse en comunidad y ayudarse unos a otros, tiene mucha relación también. Es muy interesante, ¿eh? Ayuda a entender desde acá, desde la propia tierra nuestra, ¿no? Es una idea. Después cada uno después haga lo que quiera, ¿no? A ver qué dice acá. A ver que no veo nada. Acá preguntan qué libro de haikus sugiere. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué libro de haikus sugiere? ¿Qué libro? Sí, no como sé, que, preguntan eso. ¿qué libro como que, como manual? No sé, porque dice de Galaxy A20 a todos. ¿Qué libro de haikus sugiere? Es lo único que pregunta, no sé. Yo no sugiero ninguno. Ahora, si es para estudiar, bueno, hay, hay manuales para Claro. estudiar, ¿no? Pero no sé qué es lo que... Por ahí se refiere a haikus para leer, como pero leyó para usted. leer hay muchos libros de haiku. Tienen que Claro. buscar, por ejemplo, en el jardín japonés, que ahora, bueno, está cerrado, a veces abren, a veces cierran, no sé cómo es, pero hay biblioteca, pueden ir a buscar. Ahí hay muchos libros de haiku, o sea, de poesía, y también libros para estudiar, ¿no? Ujú. Manuales. Eso se puede buscar ahí en la biblioteca, que está especializada en eso. Por ahora la biblioteca del jardín japonés está cerrada Está por el tema cerrada. de... Sí, el Sí, jardín está abierto, pero no hay acceso a la biblioteca. claro. No, Habría que no. llamar a ver cuándo la abren. Y cuando se abra más con el tema de la pandemia, cuando se pueda circular. Pero bueno, ahí tienen una biblioteca especializada y hay de todo un poco para ver. Pero yo creo que eh, es un poco una búsqueda personal también, el tema de los libros. Y a medida que uno va leyendo también como que va encontrando el camino, ¿no? Unas cosas sí, otras no. Pero bueno, en la biblioteca del Jardín Japonés tienen de todo. Tienen libros de estudio y también poesía escrita por distintos autores, tanto japoneses como argentinos también. Sí, además quería decir, Lía, que bueno, Sí, la asociación japonesa está cerrada por la misma razón, claro. pero en el archivo que dirige Cecilia Onaja hay mucho material también sobre haiku y bueno, otros materiales sobre la cultura de Japón, así que es otra posibilidad de acercarse al archivo, bueno, cuando podamos abrir ahí en Independencia 734, primer piso. Bueno, viendo que la hora, Lía, Sí, y que ya se están empezando a retirar algunos participantes, quería agradecerles a todos, especialmente a vos, Lía. bueno, gracias. Un minutito, quiero agradecer Teresa Vilas, que dice que está. Teresa, ¿sos la Teresa de acá de La Matanza? A ver, ¿qué dice Teresa Vilas? Saludos, Lía Tere. Sí, Es- soy yo. ¿Dónde estás, Teresa, que no te veo? A ver, ¿dónde Estoy estás? escuchando a Telia, Me estás escuchando. Bueno, Teresa, te agradezco muchísimo, ¿eh? Te agradezco aprendiendo, mucho. Me alegra mucho que te hayas venido a esta reunión. Gracias. aprendiendo, Lía. No, bueno, todos vamos aprendiendo. Un abrazo, Siempre. No se termina esto de aprender. Sí, un sí. abrazo, Lía. Bueno, a ver.
creo que Susana quería decir algo. ¿Qué dice Susana? ¿Yo puedo preguntar? Sí, cómo no. Sí. No, ahí hay una pregunta que te decía cómo usar el humor y si se podía usar. Y yo me acordé cuando hablaste al principio del Senryu, que yo lo tenía el Senryu solo como algo para referirse a algo que te produce una sonrisa o que es un poquito gracioso. Pero vos, no me quedó claro eso de que según tu clasificación incluirías ahí todo lo que no tiene una profundidad para hacer haiku, lo que es medio grosero, es decir, es como que incluirías todo eso en Senryu. Sí, sí, porque Senryu, yo ahora no lo tengo acá eso, tendría que buscarlo porque tengo en medio de todos los papeleríos que tengo, pero por ejemplo, una vez leí un haiku que escrito en Japón, un haiku, un Senryu en Japón, donde que decía algo así como que el hijo del ministro aprende rápido a hacer así con la manito, o sea, a robar, ¿no? A agarrar cosas. Decía, el hijo del ministro aprende rápido a hacer la manito. Bueno, ese Senryu lo leyeron en un curso que dieron en la Embajada de Japón, en el Centro Cultural de la Embajada. El señor Sakihara, que era, trabajaba en La Plata Hochi, que era traductor, y él dio el curso y leyó varios Senryu que no tenían autor, porque evidentemente la gente que escribe esas cosas no quiere ser conocida, pero eran comiquísimos, ese era político, y después había otros, siempre como que todo lo que está relegado porque es más vulgar, o sobre todo lo que es más explícito, que es cómico, que está hecho para hacer reír, o que tiene doble sentido, ese tipo de cosas están relegadas para el Senryu. Pero me acuerdo de eso porque nos reímos mucho en el curso, porque decía que el nene del ministro había aprendido rápido a hacer así, o que le den cosas. Bueno, así que evidentemente es un A es veces, un género, qué claro, sé yo, como ligero, una cosa así, ¿no? porque a veces así jorobando surgen cosas medio como hasta de política, ¿no? Medio Claro, como de sí, sí, graciosas, pero con una inclinación. Me acuerdo de la última vez que nos reunimos, surgió algo así. Y entonces digo, bueno, sería un Senryu. A mí nunca se me había ocurrido que eso fuera un Senryu. claro, sí, sí, Está porque bien. aparte él, también hay una diferencia marcada. Un Senryu tiene una interpretación sola, es muy explícito. En cambio, Claro, en un haiku vos podés desentrañar muchas cosas, podés volverlo a leer y encontrarle otra lectura, otra interpretación, que te claro. haga evocar cosas distintas. Cada persona va a sentir algo diferente y lo va a recrear. En cambio, un Senryu no tiene esa complejidad, es algo que es así nomás, es crudo, no tiene otra lectura, ¿no? Está bien, gracias. Sí, yo les cuento un Senryu que escribí hace unos años, que esto me pasó en serio, estaba haciendo la cama y me encontré un grillo adentro de la cama. Entonces escribí, entre las sábanas, un grillito atrevido, ¿también solito? ¿Ves que no hay mucho que pensar ahí? Así que bueno, Eh, yo, eh, eh, Lía, yo podía pensar, entre la cama un grillo escondido. sí, ¿Vos, vos lo sentiste? no, no, el grillo estaba ahí agazapado, estaba esperando la oportunidad el grillo, tremendo, no, pero bueno, ¿qué me dice acá? Si Alguien pregunta, Lía, si vos coordinás talleres por Zoom de haiku. no, no, en este momento nada, no estoy haciendo nada por Zoom. Bueno, No sé qué va a pasar cuando, cómo va a evolucionar toda esta situación, porque yo estaba dando un taller
acá cerca de mi casa, que creo que aparece ahí en los datos que mandé, pero eso quedó suspendido porque era un taller presencial. Claro. Y no sé cómo va a evolucionar toda esta situación. Daría la sensación de que vamos poco a poco hacia una apertura, ¿no? Que las Sí. cosas se van despejando de a poquito. Bueno, habrá que ver de acá a la primavera cómo evoluciona todo y después qué vamos organizando todos otra vez, porque todo quedó medio suspendido, así que bueno, habrá Ah, que ver cómo seguimos. exacto. Miramos a Europa ahora y tenemos un anticipo de lo que nos podría llegar a suceder. Espero que sea posible, ¿no? El uso de no barbijo, la apertura turística, etcétera. Pero Y bueno, sí, vamos a ver si eso se mantiene para ellos y lo podemos disfrutar nosotros también en la primavera o el verano que viene. Bueno, quiero agradecerte a vos, Lía, y a todas las personas que se han presentado hoy en en esta hermosa charla que nos dio Lía. Y también recordarles que, bueno, si bien son gratuitas estas charlas, estamos muy agradecidos si pueden colaborar con algún bono o contribución, bueno, por este problema de la pandemia y tantas cosas que la asociación tiene que cubrir económicamente y no llegamos a juntar, a recaudar ese dinero para eso. Pero de todos modos, la invitación a participar siempre está abierta y gratuitamente. También, no sé si Pablo, hay un afiche, me parece que no llegó, sobre la actividad que viene, que es un arte marcial que se llama Aikido. No sé si hay algún afiche sobre eso, pero Aikido es un arte marcial que lo conocí, yo he estado veraneando porque habíamos comprado en la época de Alfonsín, participamos de una licitación en parques nacionales. Creo que fue la primera vez que, no, esto no va a ser, Pablo, el Shanxi no va a ser, porque este muchacho no va a poder. Bueno, hubo un cambio de fecha, entonces no tenemos el flyer, pero es sobre un arte marcial que se llama Aikido, y entonces durante 10 veranos estuve viviendo en Quilaquina, cerca de San Martín de los Andes, y mientras construíamos una cabaña en Quilaquina, cerca de San Martín de los Andes, mis hijos se pusieron a hacer Aikido. Cuando volvimos a Buenos Aires, no había Aikido cerca de mi casa, entonces uno de mis hijos se anotó en karate, hizo 2 clases y no quiso continuar. Entonces el profesor lo vino a buscar a mi casa y mi hijo más pequeño dice, no, dice, yo no quiero hacer otro arte marcial que no sea Aikido, porque el karate es mucho ataque. Yo no quiero hacer ataque, yo solo quiero hacer defensa. Y entonces este es un arte muy interesante porque no hay ataque, es solo defensa. Se utiliza el movimiento del otro, la energía del otro, para volverla contra esa persona. No se desarrollan ni golpes, ni ataques, ni golpes con la mano, ni con el pie, sino que es solo defensa. Así que me parece muy interesante la charla que va a dar sobre Aikido Cristian Delfino, que enseña este arte marcial a niños, adultos en la Asociación Japonesa y que, bueno, por razones obvias está suspendido. Así que los invito a conocer este arte marcial tan interesante que va a dar la charla Cristian Delfino, que se llama Aikido, el arte de defenderse utilizando la fuerza del otro. Eh, Sin golpes, sin patadas, bueno, así que ¿Puedo hacer una observación?
Sí, Elizabeth Molina, que hace acá una pregunta, ¿se retiró o está todavía? Aquí estoy, Lía, gracias. Acá me pregunta si las frases pueden ser más metafóricas o se debe mantener lo que visualmente estamos contemplando. Bueno, eso es lo que expliqué al principio, que estaba la escuela de Onitsura, de un poeta que utilizaba más recursos, como utilizamos nosotros en la poesía de Occidente, y la escuela de Bayeux, que era ascético, más seco, ¿no es cierto? Esa escuela de Bayeux fue la que prevaleció como modelo. No es que no se puede utilizar, pero hay que tratar de evitar el uso de metáforas, de todo lo que sea intelectualización, o sea, ir más a la experiencia pura, a poesía en estado puro, sin procesar, ¿no? Sacarla de la experiencia de la realidad y transmitirla así como está. O sea, no es que no se puede, pero hay que tratar de evitar, porque lo que tomamos siempre como modelo es la escuela de Bayeux. Bueno, perdón, que yo me metí porque digo, a ver si se va Muchas y después se gracias. queda colgada con la pregunta. Bueno, bueno, ya está, entonces. bueno, a los interesados en hacer un taller con Lía a través de Zoom, bueno, si nos escriben al mail de la Asociación Japonesa, podemos pensar, Lía, en armar uno como el año pasado. Así Claro. que necesitamos que nos envíen su correo mostrando para saber cuántas personas están interesadas en realizar este taller de haiku con Lía. Así que, por favor, escríbanos. Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias, gracias por la escucha, gracias. ¿Puede dar el mail de la asociación? Está en el flyer de Isidro, ¿lo viste? Está en el flyer, ¿sí? Gracias, Isidro, por venir, ¿eh?